Estuvimos en la presentación que realizó Vodanovic Legal sobre el estudio realizado del panorama de la industria fintech en el Perú. La experta en regulación financiera, Jubika Vodanovic, presentó un resumen del estudio que realizaron conjuntamente con la Asociación Fintech sobre el panorama de la industria fintech en el Perú hacia un nuevo ecosistema colaborativo, dando como resultado que el 50% de los bancos locales ve espacios de cooperación con la fintech para mejorar las experiencias del usuario, el 33% en temas de innovación y el 68% de fintech peruanas apoyan la inclusión financiera como parte de sus modelos de negocios. A continuación, veremos un resumen de las presentaciones del estudio. Presentarles un estudio que hemos realizado desde Vodanovic Legal con la colaboración de la Asociación Fintech Perú para mostrar la foto de cómo está la industria fintech en Perú. Porque lo que hemos visto hasta hoy es bastante información de otros países de la región, como México, como Colombia, como Brasil, pero poco de Perú. Y cuando hemos visto información de Perú, no la hemos visto al detalle que necesitamos verla para poder nosotros contribuir desde nuestros diferentes roles en desarrollar esta industria. Y cuando me refiero a desarrollar, yo creo que hay una actuación conjunta que involucra al sector público y al sector privado. Por eso aquí tenemos agentes del sector público y del sector privado. Y todos tenemos que contribuir. ¿Y de qué forma contribuimos los privados? En mi caso, y en el caso de Vodanovic Legal, asesorando a las fintech y ayudándolas a crecer y a generar alianzas con entidades financieras y con otros agentes para su desarrollo. En el caso de las autoridades, con una regulación que sea adecuada a las fintech y que fomenten la innovación y permitan el desarrollo de esta industria. Entonces todos tenemos un papel y las fintech también tienen un papel. Las fintech están creciendo de manera exponencial, pero van a tener que asumir más retos y responsabilidades porque les viene bastante regulación, que no necesariamente es una regulación desproporcional, puede ser proporcional a su giro y a sus riesgos, pero que les va a exigir mayores requerimientos de compliance y de gestión de riesgos. Entonces la industria fintech también debe contribuir al desarrollo de este mercado. Este documento empieza contando cómo está la industria fintech en Latinoamérica. Y claro, toca los países que son referencia, como Brasil, como México, como Colombia. Y comenta qué iniciativas se han dado, públicas y privadas, para el desarrollo de esta industria. Y ahí van a observar ustedes que no solamente se han desarrollado plataformas de sandboxes regulatorios, sino también esquemas de colaboración entre las autoridades y el sector privado para ver qué normas se necesitan y cómo se necesitan. Entonces esa parte es interesante porque muestra cómo está la región. Por ejemplo, Colombia, les tengo que comentar porque yo he tenido que analizar y revisar toda esta investigación. En el caso de Colombia, ha decidido cambiar su agenda de inclusión financiera para hacerla digital. Entonces, cuando ha decidido hacer este cambio, se han trazado principios orientadores que son netamente digitales. Entonces, se preocupa de que haya full conectividad para que los servicios escalen a toda la población, se preocupa de que la educación financiera enseñe e ilustre sobre los nuevos servicios digitales y así. Entonces, vemos al gobierno central involucrado con esa tarea, cosa que nosotros podemos aprender para desarrollarla en Perú también. Y luego tocamos el caso de cómo está Perú. Pero empezamos contando cómo está la infraestructura de mercado en Perú. Porque no solamente vamos a hablar de la regulación y de las normas, sino cómo es el mercado. Y en resumen, el mercado peruano es así. Tenemos muchos celulares, más del 90% de peruanos tienen celular. Pero tenemos 40% de conectividad en los hogares. Es decir, que el 60% no tiene conectividad. ¿Ya? Y ahí tenemos un primer reto. Tenemos también mucha informalidad y muchas pymes, que son un gran sector, que son el motor de la economía peruana. Entonces ese es un sector muy interesante para explorar y para atender. Y tenemos contratación digital que se permite, sí se permite la contratación digital, pero la firma digital peruana es costosa y es engorrosa, razón por la cual la mayoría de fintechs en Perú no optan por la firma digital, sino que optan por cualquier otro mecanismo de firma electrónica que no tiene el mismo valor que la firma digital. Pero tenemos una gran ventaja que también se comenta en el documento, y es que tenemos un documento nacional de identidad único. Ni Brasil ni México tienen un documento único, y eso nos pone a nosotros un pie adelante. Porque al tener un documento único, solo falta trabajar en qué esquemas con tecnología podemos utilizar para que ese documento nacional de identidad único nos pueda servir como firma digital, y así permitir desarrollar los servicios financieros. Entonces,
cuando yo les comento estas cosas que hemos logrado investigar y detectar, claramente surgen tareas que competen a las autoridades y al sector privado. A las autoridades, ¿por qué? Porque de todas maneras necesitamos mejorar la conectividad, reducir la brecha tecnológica y generar políticas de ciberseguridad que no tiene Perú a la fecha. Porque esto nos va a poner y nos va a permitir tener el contexto para que se desarrolle todo el esquema digital de los servicios financieros. Entonces esta labor es muy importante, pero está rezagado en los índices de competitividad digital, por si acaso. Entonces ahí tenemos mucha tarea por hacer. Esa es la infraestructura peruana. Y luego pasamos a analizar a las fintech. Entonces hemos hecho un zoom para ver cuántas fintech tenemos operando, ¿no? ¿Qué tipo de fintech son? ¿Qué negocios hacen? Y hemos encontrado que a la fecha tenemos 75 empresas fintech. Entonces el radar que mostraron el año pasado en nuestros amigos de Finoista es un radar que ha podido detectar que había 46, pero o esta cifra está creciendo muy rápido o no se ha logrado analizar o determinar exactamente cuántas tenemos. Pero ese es un aproximado de lo que hay hoy, 75 empresas fintech. La mayoría de las cuales son startups. Y hay diferentes negocios en los que se desarrollan. Y los negocios también están clasificados según nuestra clasificación con la ayuda de la Asociación FinTech Perú. Y cuando nosotros hicimos el análisis y la investigación, vimos que en Latinoamérica la tasa de mortalidad de las FinTech era del 12%, que es una tasa alta anual, ¿no? Pero Perú la tiene en 19%. Entonces, esa cifra como sorprende, ¿no? Porque tú te preguntas qué pasa y por qué se caen varias, ¿no? Entonces, yo quiero contarte a ti, en tu visión, ¿cuáles crees que son esas causas para la tasa de mortalidad que tenemos en la FinTech? Los negocios fintech, y siempre lo mencionamos, tienen la fragilidad de que desde el arranque ya empiezan, y siempre pongo este ejemplo, es diferente lanzar una empresa, por ejemplo, como Uber, que hasta que no tengas una masa crítica o, por así decirlo, un esquema de planillas, no te genera ningún problema. Una empresa fintech desde el arranque te puede generar una contingencia legal, porque en verdad lo que estás haciendo es trabajar con el dinero de la gente, o dentro del esquema que estés buscando operar, al final estás trabajando con instrumentos financieros, y eso tiene su regulación acá en la China y en todos los países, ¿no? Y al no haber aún, como en países como México y como Colombia, unas reglas, por así decirlo, más o menos claras, eso también afecta en algo que justo lo conversábamos hace un rato, que necesitan mucho las empresas fintech, que es inversión en infraestructura. Hoy por hoy el concepto de la inversión de capital semilla, de inversiones ángeles en empresas tecnológicas en Perú, aún es muy bajo versus otros países de la región. Más aún lo es en las empresas fintech, y es por eso que se demuestra este porcentaje de vida, ¿no? Tenemos casos de éxito como Cambista, como Independencia, que ya han podido obtener financiamiento, pero la gran mayoría no, porque al no ver aún reglas 100% claras de cómo es que deben operar las empresas fintech en el país, eso genera cierto recelo y preocupación por el lado de los inversores, que en verdad, al no tener unas reglas claras, ellos en su esquema de proyección para ver el retorno de su inversión, ven con cierto recelo esa parte. Sí consideramos que se está haciendo un buen primer trabajo, como les decía, de los casos de Independencia y de Cambista, siendo empresas locales y habiendo recibido ya financiamiento, demuestran que hay un interés por parte del inversor y ven el potencial en el mercado. Lo que sí se necesita son las reglas claras para que justamente el inversor, sea local o extranjero, pueda entender que no va a haber más contingencia o más riesgo de inversión normal que el que podría haber en otro país. Sí, sobre las inversiones es todo un tema. Nosotros hicimos una investigación, un análisis y una entrevista también al Cambista, que está en el documento, a cargo de Ildiko Egri, y pudimos determinar que las razones por las cuales no se generan inversiones potentes son varias las razones, ¿no? Una es porque existe una falta de certeza, de certidumbre, producto de la ausencia o la desactualización de la regulación. Entonces los inversores se preguntan, ¿eso se puede, no se puede, qué va a pasar? O tienen prácticas de gobierno corporativo o manejan bien sus riesgos. Cuando no hay claridad de las reglas del juego, las inversiones se detienen o por lo menos se demoran en haber, ¿no? Eso es lo que hemos detectado. Y un punto importante también es el pitch, ¿no? Es lo que la idea tenga, el emprendedor tiene que tener una buena idea, pero también tiene que tener una sostenibilidad, porque no solamente necesitan ideas, sino mantenerla en el tiempo. Y eso es lo que hemos detectado, la razón por la cual las inversiones no crecen tanto en Perú, pero por lo mismo creemos que hay todo un reto, ¿no?, para desarrollar. Y un punto importantísimo es la inclusión financiera. En el análisis que hemos hecho, aproximadamente 70% de las fintech tienen a la inclusión financiera como visión en sus negocios. Y eso es bien importante, porque ustedes tienen que saber que Perú tiene una tasa de inclusión financiera del 40%.
60% no está incluido en los servicios financieros. Y ese 60% restante es un mercado interesantísimo para las fintech, porque ese 60% restante puede ser incluido. ¿Qué se necesita? Se necesita echar a andar negocios de valor y se necesita que el gobierno mejore la brecha que tenemos tecnológica en conectividad, ¿no es cierto? Porque es un problema. No sé si quieres comentar algo. Sí, y es importante ese tema de inclusión financiera que comentabas, porque en verdad, gracias inclusive a la reunión de ministros de Economía de la Alianza del Pacífico, en el que puso el tema fintech de interés en verdad regional, es que nos ha permitido, por así decirlo, tener más visibilidad dentro de lo que puede hacer el sector público en su momento, ¿no? De por sí nosotros, haciendo una evaluación de las empresas fintech que tenemos, de tipo de pago, de transferencias, de créditos y demás, y lo conversábamos en su momento, hoy por hoy nosotros como empresa fintech, esa es una data que manejamos internamente, estamos bancarizando el 10% de nuestros clientes. O sea, sí hay un impacto en inclusión financiera. El 10% de los clientes que hoy por hoy se están acercando a una fintech no tienen ni siquiera un producto crediticio que solventar, y al final nosotros, y esto es un tema ya de operativa de negocio, no manejamos dinero físico. En ningún momento manejamos dinero físico porque en verdad es parte de nuestras operativas, y justamente por eso es que sí requerimos un producto financiero, por ejemplo en el caso de Afluenta, una cuenta de ahorros en el cual depositar el crédito. Es decir, sí impactamos y sí buscamos desarrollar este impacto general en la inclusión financiera con las personas, porque al final, y lo comentaba en un comienzo, no estamos inventando la pólvora, ¿no? Estamos utilizando nuevos canales y estamos utilizando nuevas tecnologías para desarrollar productos que, como bien se diría, un producto crece o por una oportunidad de mercado o por una oportunidad de desarrollo, ¿no? En el caso de las empresas fintech, gran parte de las personas que están detrás o operando empresas fintech vienen de la banca, vienen de los seguros, vienen ya del mundo corporativo, justamente habiendo entendido las oportunidades de mejora o las oportunidades de desarrollar nuevos canales y productos justamente para llegar a más personas, ¿no? Y esos son los equipos detrás que están, no son equipos que no tengan ese conocimiento de cómo desarrollar un mercado, y más aún que no tengan conocimiento de cómo opera desde su lado tradicional y no tradicional. Una regulación fintech debe ser una regulación principista. Es decir, soportarse en aquellos principios que deben ser orientadores de la actividad, pero sin llegar a limitar la innovación. Un ejemplo claro de ello es el principio de neutralidad tecnológica, ¿no? Es decir, la tecnología es neutral a la regulación. No se puede regular la tecnología porque la tecnología muta, cambia y al final va a terminar siendo desactualizada, ¿no? Entonces, esto es una tendencia, ¿no? Además, también tenemos el principio de proporcionalidad basada en riesgos, se regula en función a los riesgos a los que están expuestas, en estos casos, el sujeto regulado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fintech, el riesgo de ciberseguridad, ¿no? Los temas vinculados a la prevención del lavado de activos, entonces son aspectos que requieren un mayor control. Sí, gracias Marita. Hemos hecho un trabajo arduo en identificar cómo es en otros países la regulación y cómo viene siendo esa regulación principista de la que habla Marita, y hemos visto iniciativas súper interesantes, como por ejemplo deben haber oído los principios de Bali de inclusión financiera, que recomienda tener una cancha común y pareja para que los servicios financieros crezcan de manera global y no solamente en el país en donde se desarrolla. Entonces, así como nosotros somos parte de la Alianza del Pacífico y en la Alianza del Pacífico estamos buscando reglas comunes para el mercado de valores, lo mismo se debe buscar para los servicios financieros. Esto que estoy explicando es un dolor de cabeza hoy. Hay fintech que están en Perú y quieren crecer en México, quieren crecer en Colombia, o viceversa, y tienen que hacer doble procedimiento de prevención de lavado, autorizaciones, etcétera. Y eso, carga regulatoria de costos administrativos tan altos, duplicados, se puede eliminar con una actuación coordinada de las autoridades principistas, como explica Marita. Entonces, ese punto, por ejemplo, que hemos descubierto cuando hemos hecho toda la investigación, hemos dicho que ya debería estar siendo pensado por las autoridades locales para echar a andar eso que en Europa es bastante conocido, que es el pasaporte único para dar servicios en varios países. Sí, eso es un excelente punto. Existe ya regulación a nivel de los países que integran la Comunidad Europea relacionado justamente a la constitución de cuentas básicas en el ámbito de las empresas del sistema financiero. Entonces, justamente no se necesita tener la condición de residente en un país específico para poder abrir una cuenta corriente, ¿no? Basta simplemente tener la condición, ¿no?, de ciudadano europeo para que pueda tener esa facilidad, ¿no? Entonces, es una directiva europea y nosotros en el contexto en el que
que formamos parte del bloque de la Alianza del Pacífico, sería interesante que justamente este tipo de iniciativas existan. Y hablando justamente de tendencias en el ámbito de la prestación de servicios, por ejemplo, los Challenger Banks es una innovación interesante en materia de servicios financieros. Son bancos que tienen una impronta digital, han nacido como digitales, no son entidades que de alguna manera tienen el canal digital como un canal alternativo, ¿no?, a los tradicionales, sino que son enteramente digitales y que justamente cuando operan en este contexto de la Comunidad Europea, el Banco N26 es un ejemplo claro, que nació en Alemania, ahora está presente en diferentes países, y un ciudadano europeo puede tranquilamente abrir su cuenta aun cuando tenga una residencia en un país distinto. Todo es digital, ¿no? Todo se hace digital, inclusive pueden bloquear sus cuentas sin necesidad de que esto tenga que tener de que el banco tenga que participar, lo hacen directamente. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, ha perdido simplemente su tarjeta y ha pensado que ha sido extraviada y después la ha encontrado y después se ha llevado con la sorpresa de que tiene que de nuevo activarla? Bueno, entonces la idea es que el canal digital sea el canal que el mismo usuario, ¿no?, maneje y gestione así sus cuentas, ¿no?